Bien, ahora vamos a comenzar a ver este tema de BJT en AC. ¿De acuerdo? Para empezar este tema, vamos a desarrollar un ejercicio simple en el cual consiste calcular el punto de operación del transistor que tenemos ahí presente. Entonces, nosotros aplicaríamos las ecuaciones que ya conocemos para calcular la corriente colector y voltaje colector emisor, ¿no? Aquí tenemos un transistor BJT. Este transistor tiene un beta de 100 y un voltaje gamma, voltaje potencial de 0,6 voltios. Bien, entonces para calcular la corriente colector, nosotros multiplicamos el beta por la división de este 3,7 menos el 0,6 voltios sobre el 10K. Entonces, resolviendo esta ecuación, vamos a tener 31 miliamperios. Bien, ahora el voltaje colector emisor lo vamos a calcular como sigue, ¿no? Serían los 10 voltios que tenemos acá, menos el voltaje que se pierde en esta resistencia de 150 ohmios. Entonces, sería 10 menos 150 ohmios por los 31 miliamperios que están atravesando esos 150 ohmios. El resultado sería 5,35 voltios. Listo. Luego nosotros ubicaríamos estos puntos para determinar el punto de operación Q, ¿no? Para ubicar el punto de operación Q necesitamos conocer la corriente de saturación, ¿no? Que sería los 10 voltios que alimentaban al transistor, aquí habían 10 si se acuerdan, sobre los 150 ohmios, ya que para calcular la corriente de saturación nosotros aquí consideramos que esto estaba en corto. Listo. Ahora para calcular el B colector emisor en corte, nosotros tenemos que considerar que que aquí esto está abierto, ¿de acuerdo? Esto está abierto, así. Entonces B colector emisor, como por aquí no está pasando corriente, 0 amperios, voltaje colector emisor sería 10 voltios, ¿no? Bien, listo. Ahora, ubicamos cada uno de estos cálculos realizados aquí en esta gráfica y pues obtenemos el punto de operación. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si es que nosotros conectamos una fuente senoidal, como la que está aquí, en serie a los 3,7 voltios? Tiene amplitud 1. Entonces, lo que pasaría es que ya no tendríamos un punto de operación fijo, tendríamos un punto de operación, vamos a decir, dinámico, el cual cambiaría de valor. Tendríamos un máximo y un mínimo. Una corriente de colector máximo, la cual se podría calcular como 100, ¿de acuerdo? 3,7 más 1, ¿no? Menos 0,6 sobre 10K. El resultado es 41 miliamperios. Luego tendremos un IC, corriente colector mínimo, la cual se calcularía como 100, que es el beta del transistor, multiplicado por los 3,7 menos 1, ¿no? Ahí estamos en el semiciclo negativo de la fuente senoidal. 3,7 menos 1 menos el 0,6 que aquí se pierde. Todo eso dividido entre 10K. El resultado es 21 miliamperios. Entonces, grafiquemos aquí. Hemos graficado, bueno, he graficado esos puntos, ¿no? Aquí teníamos el punto Q estático, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el punto de operación que se da cuando tenemos un IC máximo. Y aquí tenemos el otro punto de operación que se da cuando
Tenemos un IC mínimo. Mínimo. Y listo. Eso sería. Entonces, podemos apreciar que este voltaje IC 1 por seno de omega t está moviendo el punto de operación del transistor. Lo mueve hacia arriba y hacia abajo, como si fuera un oscilador, ¿de acuerdo? Como si se tratara de un péndulo. Entonces, vamos a tener el siguiente comportamiento. El voltaje de entrada, si se dan cuenta, está variando entre 4,7, que es el máximo, y 2,7, que es el mínimo. Luego el voltaje de salida va a variar entre 6,85 y 3,85. Dense cuenta de que el detalle aquí es que tenemos el voltaje de salida desfasado, ¿de acuerdo? 180 grados en comparación con el voltaje de entrada. Listo. Ahora vamos a comparar la corriente de base con la corriente del colector. La corriente de base varía entre un máximo que es 0,41 miliamperios y un mínimo que es de 0,21 miliamperios. Entonces, esto se amplifica, se amplifica bastante. Recordemos que estamos trabajando en zona activa y estas cantidades se multiplican por beta y el beta de este transistor es 100. Entonces aquí tendremos una corriente colector desfasada a 180 grados, cuyo mínimo será 21 miliamperios y cuyo máximo será 41 miliamperios. Bien, nótese que este transistor ahora ya está amplificando, ¿no? El anterior. Bueno, aquí tenemos otra configuración, ¿no? Aquí tenemos la configuración, voltaje de base constante. Voltaje de base constante. Y de repente nosotros de repente quisiéramos utilizarla, ¿no? Para poder amplificar ahora, en este caso usando la configuración voltaje de base constante. Entonces nosotros tendríamos que hacer un arreglo aquí. Conectar algunos capacitores a al circuito de polarización, ¿no? Nosotros ya conocemos el propósito de R1, R2 y RC, ¿no? ¿Para qué sirve R1, R2 y RC? ¿No? Si nos preguntarían eso, pues y nosotros ya sabemos, sirve para polarizar el transistor y controlar la corriente IC y el voltaje colector emisor, ¿no? Y dejarlo en un punto Q que esté aproximadamente a la mitad para que cuando una señal alterna empiece a, vamos a decir, mover ese punto Q, pues este punto Q no termine ni en corte ni en saturación. Bien, pero ¿para qué sirve el CI y el CO? Es decir, ¿para qué sirve el capacitor de entrada y el capacitor de salida? Bien, vamos a ver eso. Para poder responder eso, necesitamos conocer un concepto nuevo, ¿no? Si es que no se ha visto antes, claro. El concepto es la reactancia. La reactancia es la oposición a la corriente alterna, ¿no? Que ofrece un capacitor o un inductor. En este caso vamos a trabajar con un tipo de reactancia capacitiva, ya que estamos obviamente trabajando con un capacitor. Entonces, la reactancia capacitiva se calcula mediante esta ecuación. 1 sobre 2pi por la frecuencia por el valor del capacitor. Bien. Entonces, en DC nosotros vamos a tener una frecuencia muy pequeña, que se aproxima a cero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a evaluar el valor de la reactancia capacitiva en un proceso de límite cuando la frecuencia se aproxima a cero. Bien, entonces evaluamos aquí ese límite. Reemplazamos xc por su correspondiente ecuación, 1 sobre 2pi por fc. Como vemos aquí, el resultado de este límite, debido a que aquí vamos a tener 1 sobre un valor muy pequeño, pues el resultado de esa división va a ser un valor muy grande. Es decir, tiende a infinito. Por lo que podemos decir que un capacitor en DC se comporta como un circuito abierto. ¿De acuerdo? Un circuito abierto. Luego, en AC,
nosotros vamos a trabajar con frecuencias, en este caso, frecuencias de audio. Las frecuencias de audio están entre 1 kHz a más, hasta 20 kHz. Entonces, en AC, nosotros vamos a trabajar con frecuencias altas, por así decirlo. Y se podría aproximar con el siguiente límite, ¿no? Cuando el límite de la frecuencia tiende a infinito. Entonces, evaluando el límite del valor de la reactancia capacidad cuando la frecuencia tiende a infinito, ¿no? Sería igual al límite de 1 sobre 2 pi por fc cuando f tiende a infinito. Ahora, 1 sobre un valor muy grande nos va a dar como resultado un valor muy pequeño. Es decir, el resultado de este límite va a ser 0. Entonces podemos decir que en AC nuestro capacitor se comporta como un circuito, como un cortocircuito. Bien. Ahora, entonces, una vez conocido ese concepto, vamos a tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito del capacitor de entrada? Para responder la pregunta, vamos a hacer un pequeño análisis. Primero vamos a analizar en DC al circuito. En DC, pues tenemos que hacer que la corriente alterna se comporte como un cortocircuito, porque nosotros no deseamos analizar, nosotros no deseamos que dicha fuente influya en el resultado de nuestro análisis, ¿no? Porque estamos ahora mismo analizándolo por superposición, así que primero vamos a analizarlo en DC, ¿no? Para eso vamos a considerar que AC es un cortocircuito, es 0, ¿no? Y vamos a ver. El resultado entonces del análisis en DC va a ser el siguiente. El voltaje aquí en la base del transistor por divisor de tensión va a ser VCC, es decir, el voltaje de alimentación multiplicado por R2 sobre R1 más R2. ¿A qué qué quiere decir esa ecuación? Pues que el voltaje de la base va a ser la cantidad de voltaje que cae sobre la resistencia 2. ¿De acuerdo? Eso quiere decir. Ahora, analicemos en AC. En AC vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. En AC, no, vamos a considerar que la fuente de AC es 0, es decir, un cortocircuito. Entonces, en DC, nosotros consideramos aquí, perdón, en el análisis en AC, nosotros consideramos aquí que la fuente en DC es un cortocircuito y continuamos. Es fácil ver que el voltaje de la base va a ser directamente el voltaje de la entrada, ¿no? El voltaje de la entrada. Bien, entonces nosotros podemos concluir lo siguiente. Podemos decir, por superposición, el voltaje de la base para esta configuración que está aquí, para todo este circuito, el voltaje de la base va a ser igual a VCC multiplicado por R2 sobre R1 más R2, y eso sumado al voltaje de entrada, ¿no? V sub I. Listo. Eso sería. Bien, es probable que aún no quede claro el propósito del capacitor de entrada. Así que vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si no tuviéramos capacitor de entrada? Fíjate bien, si no tuvieras capacitor de entrada, no tendrías un componente en DC y directamente el voltaje de la base sería el voltaje de la entrada, ¿no? Ese sería el voltaje de la base. Esto sería equivalente a lo siguiente, ¿no? ¿Te acuerdas que hace un rato, al principio de este video, analizamos este circuito de que está acá y comprendimos cómo es que el transistor amplificaba? En ese análisis nosotros considerábamos un voltaje de corriente directa en serie con un voltaje de corriente alterna. Entonces, quitemos el elemento de corriente directa, el voltaje de corriente directa. Y solo tengamos al voltaje de corriente alterna. Fíjate bien que ocurre algo parecido a lo que acaba de suceder cuando quitamos el capacitor. Cuando quitamos el capacitor ya no había un componente en alterna. Ahí está.
Cuando quitamos el capacitor ya no hay un componente en, perdón, cuando quitamos el capacitor ya no hay un componente en corriente directa en DC. ¿De acuerdo? No hay un componente en corriente directa, que sería lo mismo que haber quitado, pues, esta fuente en DC. Acabamos de quitarla en esta configuración en específico y ahora ya no hay un componente en DC. ¿Y qué pasa cuando no hay un componente en DC? Fíjate bien, aquí tenemos lo que ocurre cuando no hay componente en DC. Tenemos a nuestro voltaje de entrada, que está aquí. Este es nuestro voltaje de entrada. Que ahora eso es puramente AC, de carácter senoidal, ¿no? Alterna, de corriente alterna. Tendríamos que nuestro voltaje de entrada, que por cierto, nuestro voltaje de entrada que está en su semiciclo positivo, y eso pues obviamente genera una corriente de base, que a su vez genera una corriente de colector, que a su vez genera un voltaje colector emisor. Pero ¿qué pasa cuando el voltaje de entrada está en su semiciclo negativo? Pues lo que sucederá es que la corriente de base será cero, porque ya no puede conducir el transistor. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede. La corriente de base es igual a cero cuando el voltaje de entrada es negativo. He ahí, bueno, la necesidad de que en realidad no hayan componentes negativos aquí a la entrada, vamos a decir, ¿no? Pues, no sé, parecería que alguien se comió la mitad de la señal amplificada, ¿no? Ese es el problema. Entonces, para que quede claro, aquí lo voy a decir. El capacitor CI sirve para que el voltaje de entrada B sub I se sume a la base propia, de acuerdo, a la base propia de la polarización en DC, al voltaje de la base propia de la polarización en DC. Para eso sirve. Es decir, para que este B sub I más este componente en DC. Entonces, también sirve, bueno, también sin el capacitor CI no sería posible la amplificación, ya que el voltaje de la base aquí, sería puramente de tipo senoidal. Y sabemos que si aquí tenemos una corriente senoidal, en las partes negativas, este transistor no va a conducir. Y aquí a la salida tendríamos solo una parte de la señal amplificada, ¿no? Y eso pues no deseamos. Nosotros solo la mitad de la señal amplificada. Nosotros queremos la señal completa amplificada. Bien, entonces ese era el propósito del capacitor de entrada. Ahora vamos a tratar de responder la pregunta, ¿cuál es el propósito del capacitor de salida C sub 0? Bueno, vamos a imaginar lo siguiente. Si nosotros tuviéramos este señal de entrada, este B sub in, ¿cuál sería la salida ideal? ¿No? Bueno, yo no sé tú, pero yo quisiera una salida que sea exactamente igual a la señal de entrada, solo que amplificada. Solo eso. Entonces, para mí, pues la salida sería aquí, la opción 2. El problema es que sin el capacitor de salida tendríamos como salida a la opción 1. ¿De acuerdo? Entonces, mira bien. Nosotros tenemos aquí un voltaje de entrada. Este voltaje de entrada, gracias a este capacitor que está aquí, ¿no? Eso ya lo sabemos, gracias a este capacitor de aquí, se suma al voltaje que me genera la polarización, ¿no? Se suma ese voltaje y se eleva un poquito. Aquí está ya, aquí estamos aquí, ¿no? Se sube un poquito, tiene una componente en DC ya. Luego es amplificado y sus valores máximos y mínimos crecen, ¿no? Crecen. Y hasta aquí está amplificado. Ahora estamos aquí, P sub 0. Aquí está el voltaje colector. Y por el hecho de tener ese capacitor de salida, nosotros vamos a obtener este voltaje de salida, ¿no? Que es justamente el que se desea. Es decir, un voltaje exactamente igual al voltaje de la entrada,
pero con la única diferencia de que está amplificado. Bien, para poder entender cómo es que colocando un capacitor, nosotros simplemente, o sea, bueno, vamos a darnos cuenta de lo que ha sucedido. El propósito de ese capacitor, o sea, lo que ha hecho ese capacitor es haber eliminado la componente en DC, si se dan cuenta. Eso es lo único que ha hecho el capacitor. Entonces, ¿cómo es que ha eliminado esa componente de DC? Para poder comprender eso, vamos a responder o analizar este pequeño circuito y vamos a determinar cuál es el voltaje de salida en este circuito. Si se dan cuenta, aquí tenemos una componente en AC y una componente en DC. Están conectadas a través de este capacitor a una resistencia de carga. Esto se parece mucho a lo que tendríamos a la salida del amplificador, ¿no? Una componente en AC y una componente en DC. Un capacitor que me conecta a la carga. Bien, pues analicemos. En AC, nosotros tenemos que considerar que pues DC es igual a 0, que sería igual a un cortocircuito, así que simplemente no lo dibujamos. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la reactancia capacitiva tiende a 0 y por lo tanto el capacitor se comporta como un cortocircuito. Ahí está, ¿no? Por lo tanto el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, que en este caso pues es la componente en AC, es decir, seno de 2pi por 1k por t. Bien, ahora analizamos en DC. Y en DC tenemos que considerar únicamente la fuente en DC y tenemos que considerar que la reactancia capacitiva tiende a infinito. Por lo tanto, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, el voltaje de salida, pues fíjate bien, no puede ser igual a 2 voltios. Aquí la corriente es 0. Entonces no hay pérdida de voltaje en esa resistencia. Como no hay pérdida de voltaje en esa resistencia, aquí se pierde 0 voltios. Por lo tanto, directamente podemos decir que el voltaje de salida es 0 voltios. Este. Entonces, en DC, el voltaje de salida es 0 voltios. Por superposición, el voltaje de salida será al final la suma tanto del voltaje en AC como el voltaje en DC. Es decir, el voltaje de salida será simplemente igual a seno de 2pi por 1k por t. Bien, listo, ya está. Con este simple ejercicio, se puede comprender fácilmente cómo es que este capacitor elimina los componentes en DC. Fíjate bien. Nosotros introducimos esta señal que tiene tanto un componente en AC como un componente en DC. Pero gracias al capacitor se ha eliminado la componente en DC y solo tenemos la componente en AC. Listo. Bien, ahora ya conocemos cuál es el propósito del capacitor de entrada, que está aquí, y el capacitor de salida, que está por acá. Y en los videos anteriores ya conocemos o ya hemos visto cuál es el propósito y cómo se pueden hacer cálculos, ¿no? Pues para colocar al punto de operación en el lugar que se desea. Pues ese es el propósito de las resistencias que conforman este circuito de polarización, ¿no? Listo. En los siguientes videos vamos a ver mediante un modelo en parámetros híbridos, cómo es que podemos calcular datos tales como la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada, la impedancia de salida, datos que son muy importantes a la hora de diseñar estos circuitos amplificadores de voltaje. Bien, entonces muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en una próxima ocasión.